Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la definición del logaritmo y algunas de sus propiedades. En principio, cuando vamos a empezar a estudiar logaritmos, lo habitual es considerar una potencia, por ejemplo 5 al cuadrado igual a 25, en lo cual tenemos la base 5, que es el exponente que doy, y el resultado que es 25. Entonces, en un principio, cuando empezamos a estudiar las potencias, lo normal es que desconozcamos el resultado. Por ejemplo, 5 al cuadrado es igual a, pues el resultado es 25. Un poco más adelante, nos presentan la potencia y desconocemos la base. Alguien al cuadrado es igual a 25 y eso es lo que solemos utilizar para introducir las raíces cuadradas. Y lo último que nos queda por ver es ver cuando en una potencia lo que desconocemos es el exponente. 5 elevado a alguien sería 25. Eso precisamente es la definición del logaritmo. El logaritmo en base 5 de 25 lo que nos devolvería sería el exponente que necesitamos ponerle al 5 para que la potencia dé como resultado 25. En este caso sería 2. El logaritmo en base 5 de 25 es 2, pues 5 al cuadrado es 25. Simplemente tenemos que tener en cuenta esa definición. El logaritmo lo que me devuelve sería el exponente que necesito ponerle a esa base para que me dé el resultado que está dentro. En general, el logaritmo en base a sería a la base de la potencia, n sería el resultado de la potencia. El logaritmo sería el exponente al que tengo que elevar esa base a para que me dé como resultado el argumento n. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9, ese sería 2 porque 3 elevado a 2 es 9. El exponente que estoy buscando es 2. Logaritmo en base 8 de 1, ¿a qué tengo que elevar el 8 para que me dé 1? Pues 0. Pues 8 elevado a 0 sería 1. Logaritmo en base 7 de 7. ¿A qué tengo que elevar el 7 para que me dé 7? Pues 1, porque el exponente que necesito es 1. Logaritmo en base 6 de un sexto. ¿A qué tengo que elevar un sexto? Pues sería menos 1, pues 6 elevado a menos 1 es un sexto. Ese es el exponente que estoy buscando. Logaritmo en base 2 de la raíz de 8. Vamos a hacer un poco de cálculo para ver que eso no es en principio no es tan inmediato. Veamos. Expresamos el 8 como 2 al cubo. Tenemos en cuenta que las raíces en realidad son potencias de exponentes fraccionarios. Pues tenemos que la raíz de 8 sería 2 elevado a 3 medios. Por tanto, el exponente que yo necesito ponerle al 2 sería 3 medios. A ver, logaritmo en base a de n. A tiene que ser un número positivo. La base tiene que ser positivo y no tiene que ser 1. Las bases negativas no las consideramos. Y los resultados tienen que ser obviamente positivos. Los argumentos del logaritmo serían positivos. Logaritmo en base menos 2 de 2, eso no se puede hacer. Las bases negativas en el logaritmo no se consideran. ¿De acuerdo? Así que las bases de los logaritmos deben ser positivas. ¿Y qué pasaría si considerásemos una base igual a 1? Que tampoco lo permite la definición. Pues obviamente no podremos conseguir que el 1 a base de elevarle distintos exponentes que me dé 8. Eso es imposible. Así que, nada, eso no se puede hacer. La base no puede ser 1. ¿De acuerdo? Recordad, en la definición del logaritmo, la base es un número positivo. ¿Y qué pasaría si consideramos un argumento negativo? Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de menos 100. Pues tendría que buscar un exponente para ponerle al 10 y que me dé menos 100. Eso no se puede hacer. Eso es imposible. Así que otro requisito es los argumentos positivos. Recordad, la base positiva y los argumentos positivos. Y la base tampoco puede ser 1. Propiedades deducidas del ejemplo que hemos visto. El logaritmo de un número, el logaritmo en base a de 1 es 0. El exponente que le tengo que poner a la a sería 0. El logaritmo en base a de a es 1, porque el exponente que necesito para la a, para que la a sea a, es 1. Esta propiedad, el logaritmo en base a de n por m, si tengo dos argumentos multiplicándose, da como resultado a dos logaritmos en la misma base, pero sumándose. Esto se deduce de la propiedad de las potencias. 2 al cubo por 2 a la cuarta es 2 elevado a 3 más 2. Entonces, si yo estoy multiplicando resultados, que serían los argumentos de dentro del logaritmo, al final resulta que estamos sumando exponentes. Por tanto, de esta propiedad vemos que los argumentos se multiplican y los exponentes se suman. Pues como los logaritmos realmente son los exponentes, pues lo que pasa es que los exponentes se están sumando.
¿Veis? Los argumentos serían esos dos y los logaritmos son los exponentes, son los que se suman. ¿Veis? Tenemos una propiedad similar para cuando se dividen los argumentos, ya que tenemos una propiedad similar para cuando las potencias se dividen. Si tenemos potencias que se dividen, los exponentes acaban restándose. Y aquí tenemos lo mismo. Si los argumentos se dividen, resulta que los exponentes se restan. Así que tenemos una propiedad análoga para la división de argumentos dentro de un logaritmo. Y la última propiedad sería cuando tenemos el logaritmo de un argumento que está elevado a un número, logaritmo de una potencia. Pues resulta que la potencia sale delante del logaritmo, lo multiplica. Y esto también viene relacionado directamente con una propiedad de las potencias. Una propiedad que nos dice que si tenemos la potencia de una potencia, pues entonces los exponentes se multiplican. Aquí tenemos un argumento que está elevado a algo y tenemos dos potencias que se multiplican. Veamos algunos ejemplos de estas propiedades. A ver, logaritmo en base 5 de 5 por 25. Como tenemos argumentos multiplicándose, eso da a suma de logaritmos. Es una propiedad muy sencilla, lo único que tenemos que no confundirnos que son los argumentos los que se multiplican y los logaritmos los que se suman. Un ejemplo ahora con la división, logaritmo de 1000 entre 10. Fijaros que aquí el logaritmo no tiene base. Cuando un logaritmo no tiene base es porque es un logaritmo en base 10. Pasa igual que con las raíces cuadradas, que el 2 no se le pone, pues los logaritmos en base 10 no se le escribe nada, pero se sabe que es un logaritmo decimal. Tenemos argumentos dividiéndose, por tanto tenemos que como resultado que logaritmos que se restan. Y la última propiedad, logaritmo en base 2 de 4 elevado a 3, y eso da como resultado al 3 que aparece delante del logaritmo multiplicando.